Vamos al libro de Filipenses, por favor, la carta de Pablo a la iglesia de Filipos o a los filipenses en el capítulo 2, por favor. Capítulo 2, versos 12 al 18. Vamos a leer varios versículos y esto tiene que ver con estar haciendo algo, estar ocupados. Por eso es que cuando hablo de ocúpese de su salvación, la salvación, amados hermanos, no nos fue dada solo para arrancarnos de la muerte a la cual nosotros estábamos destinados, ni arrancarnos de las garras de Satanás que nos tenía totalmente esclavizados, sino ocuparse de la salvación. La salvación tiene que ver también con hacer, ¿sí? El Señor no nos ha salvado para que nos quedemos sentados, el Señor nos ha salvado para que nosotros hagamos, para que trabajemos para Él. De hecho, Él lo dijo, ¿verdad? Que cuando Él venga nos halle trabajando. Y esto no es trabajando en lo secular, esto es trabajando en la obra. Amén. Muy bien. Vamos a leer del verso entonces 12 al 18, amados hermanos. Por favor, yo leo y ustedes me acompañan leyendo en su Biblia. Por tanto, amados míos, le está hablando a la iglesia, le está hablando a los cristianos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Yo no sé si alguna vez usted ha pensado por qué Pablo dice eso, que nos ocupemos de nuestra salvación si ya somos salvos. Y dice con temor y con temblor. Ya vamos a ir entrando en esto. Verso 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Verso 16, asido de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Padre eterno, que la palabra tuya que ha sido leída penetre hasta lo más profundo de nuestro ser, atravesando el alma, llegando al espíritu, Señor, para que esta palabra produzca fruto en la vida de cada uno de nosotros. Un fruto, Señor, que tiene que ver con una buena semilla y una raíz saludable, para que el fruto sea visible en cuanto a la especie de fruto que nosotros producimos, Señor. Más allá de las bendiciones materiales, más allá de las bendiciones económicas, más allá de la bendición de la salud física, Señor, que podamos, Señor, dar fruto. Ese fruto espiritual que tiene que ver con el amor, el gozo, la paz. Señor, pero también ese fruto de las almas, Señor, trabajando para ti. Que no estemos ociosos, Señor. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, trae convicción al corazón de cada uno de los que hoy escuchamos esta palabra. Para gloria tuya, Señor. Amén y amén. Amén. Una persona salva no debe ponerse en una posición de comodidad, esperando y siendo nada más un espectador. Nos gusta a veces ser espectadores y a veces debemos de ser espectadores de las grandezas del Señor. Pero cada cristiano, cada creyente, por eso es que la palabra del Señor dice que nosotros hemos recibido dones, y esos dones y ese llamado de Dios es un don y un llamado irrevocable. Dios no lo va a cambiar nunca. Dios no lo va a transformar de una manera que yo me sienta cómodo con no hacer nada y quedarme como un espectador únicamente. Y Pablo hace una referencia a esto porque nosotros fuimos salvados también, no solo salvados de la muerte eterna, de la condenación eterna, fuimos salvados para que nosotros salvemos a otros. Repetimos muchas veces la palabra del Señor que dice, de gracia recibimos, demos de gracia. Ahora, recibimos de gracia no tiene que ver nada más con las cosas materiales, tiene que ver con la salvación.
Si nosotros de gracia, gratuitamente, a través del sacrificio de Cristo, recibimos la salvación, nosotros debemos de llevar ese anuncio del Evangelio de la salvación a otros. Amén. Pero también no solo para llevar a otras almas a conocer al Señor, sino también para edificar la iglesia. Amén. Sentado sin hacer nada para la obra del Señor, yo no produzco. Estoy seguro adentro de eso. Ustedes no sé si ustedes han puesto a pensar en algún momento, durante todo ese tiempo, esos 150 días que estuvieron dentro del arca, Noé con su familia, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? Porque creo que sentados y acostados no creo que hayan estado. Hibernando, algunos dicen Noé y su familia hibernaron, eso no es cierto. Porque la Biblia ha hecho al hombre productivo. De hecho, el principio escritural allá en Génesis 1, 27 y 28, cuando el Señor habla de fructificar y multiplicaos, esto es parte de lo que cada ser humano y nosotros como creyentes llevamos dentro de nosotros. Es que no creo que Noé y su familia hayan estado sin hacer nada dentro del arca durante esos días. Había mucho que hacer. Empecemos con los animales, había que dar de comer a los animales, había que atender a los mismos animales y atenderse ellos también como familia. Así es que estar en un lugar seguro no implica que yo no haga nada, no implica que no me mueva, no implica que no cumpla con el ministerio al cual he sido llamado. Pablo se lo decía a Timoteo, ¿verdad? Cumple con el ministerio, ¿verdad? Y tantas veces como nosotros lo hemos leído en ese pasaje de 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios. Cuando te presentes a Dios, procura con diligencia, dice, presentarte a Dios aprobado. Ganaste cada tarea que el Señor te da por hacer, tú te presentas a Dios cada día sabiendo que estás aprobado en la tarea porque es exactamente lo que Dios te mandó a hacer. De tal manera que cuando nosotros vemos este pasaje y leemos este pasaje, encontramos 6 tipos de tareas en este pasaje del verso 12 al 18 que hemos leído en Filipenses 2. La primera, ocuparse de la salvación con temor y temblor. O sea, no es nada, ser cristiano no es acomodarme totalmente y estar completamente seguro. Esa es la versión que se está vendiendo en la iglesia moderna de tú ya estás seguro, no tienes absolutamente nada que temer. Pablo habla acerca de esto y cuando habla de temor, habla de un temor reverente a Dios. No sea que siendo yo heraldo para muchos, dice Pablo, yo mismo venga a ser eliminado. O sea, ¿por qué razón Pablo habla de esto? Porque en algún momento Pablo no está hablando nada más de la parte de la salvación, sino está hablando de la parte del trabajo para el Señor. Que siendo yo un heraldo, que siendo una trompeta, que siendo un evangelista, que siendo un hombre y una mujer que predica la palabra en las diferentes instancias o roles que nosotros tenemos, en algún momento dejemos de hacerlo y podamos ser eliminados de la carrera de anunciar el evangelio de Cristo. Él se lo dijo a sus discípulos, Jesús le dijo a sus discípulos, si vosotros callan, aún las piedras hablarán. ¿Puede hacer el Señor hablar las piedras? Pues por supuesto que puede, pero nosotros lo vemos de una manera muy sencilla. Tú vas por la carretera y vas a encontrar piedras, rocas donde dice Cristo salva. Venga Cristo, arrepiéntase. Y dice, ven, las piedras están hablando de una manera muy técnica, diríamos nosotros, aunque el Señor puede hacer hablar las piedras. La segunda tarea de la cual Pablo habla aquí es trabajar con obediencia. Esta es una de las partes que en el mundo nosotros hemos sido corrompidos a través de esa lucha, ese empoderamiento. La palabra que se usa mucho actualmente es el empoderamiento, ¿verdad? Empoderar a las personas. Nosotros no tenemos por qué estar empoderando a nadie, porque el poder, la honra y el honor le pertenecen únicamente a Jesucristo. Y esto ha desatado una lucha de clases también con esto. Amén. Y hablar y ver las motivaciones que hay en tu corazón. ¿Qué te motiva a servirle al Señor? ¿Un compromiso? ¿Una responsabilidad de saber que tengo que ir? ¿Tengo que estar ahí temprano? ¿Debo estar temprano? ¿O hay una motivación diferente propiciada por el amor? Cuando tú empezabas tu recorrido en el área romántica y sentimental y tuviste tu primera novia o primer novio, pues ¿qué hacías?
¿Verdad que no mirabas horario? Decían, no, tiene que venir a tal hora y a tal hora se va y a tal hora le doy el primer beso y el último beso se lo doy a tal hora. ¿Verdad que no tenías ese sistema tan rígido, sino que era algo espontáneo? Y cuando le servimos al Señor, y Pablo en esta segunda tarea nos hace referencia a eso, porque Pablo nos menciona, infiere a las motivaciones de nuestro corazón. Y la tercera, que es un problema en todas las iglesias del mundo y en muchos lugares, aún dentro del propio hogar, es trabajar sin murmurar. El murmurar es eso, ¿verdad? Ese run, run, y ya vamos a ver eso. La cuarta tarea, trabajar con pureza, para que nuestras intenciones sean puras. Amén. Fíjate bien, que no es solo que hagas el bien, sino que la pureza de la intención tuya en hacer el bien esté marcada bajo el filtro, el tamiz del Espíritu Santo. Tienes una buena intención, a veces te puedes equivocar, a veces puedes terminar haciendo lo que no debías de haber hecho, pero la pureza de la intención de tu corazón está muy clara y muy marcada. Amén. Número 4, trabajar para ser puro en tus intenciones y en tus acciones. Entonces, y la número 5, trabajar para dar testimonio. Testimonio. Esta es una de las formas más eficaces que la iglesia primitiva usó. El testimonio de lo que sucedía. Dice que Pedro y Juan iban al templo de la Hermosa y allá había un paralítico, y ese paralítico pues estaba ahí por muchos años, y él dice pidiendo dinero, y en ese pedir dinero ellos lo ven, dicen, míranos, porque requieres fe en la persona cuando vas a orar por ella, requiere fe. Y dice que ese paralítico entró danzando al templo. Testimonio de vida, testimonio de lo que puedes hacer a través de tu compromiso, pero un compromiso de amor, porque no se trata solo del compromiso de tengo que ir, un compromiso moral de tengo que ir, tengo que estar ahí, tengo que hacer, porque en algún momento se te va a volver una carga. Y el evangelio no debe ser una carga para nosotros a nivel de cansancio, de agotamiento, aunque lo sentimos, por supuesto, físicamente, emocionalmente, podemos sentirnos cansados, pero debe ser para ti un gozo. Es lo que Pablo está hablando aquí, de tener un gozo en esto. Amén. Muy bien, veamos la primera tarea. ¿Qué significa ocuparse de nuestra salvación? La palabra más adecuada es una palabra griega que es katergaseste. Y katergaseste significa trabajar hasta el final. No sé cuántos de ustedes dejan las tareas a medias. ¿Les gusta dejar las cosas a medias o se vuelven milusos? ¿Sí? Hacen un poquito de esto, un poquito de aquello, un poquito de aquello, un poquito de esto, un poquito de esto. Tal vez la parte más práctica es lo del famoso fiambre, ¿verdad? Lleva un poquito de todo, ¿verdad? Y a veces somos así, pero fíjate que la palabra, cuando habla de esta palabra es trabajar, cuidar, ocuparse, es trabajar hasta el final, terminar aquello para lo cual fuiste llamado. Y esto no tiene que ver solo con la iglesia, amados hermanos. Algunos hermanos o hermanas en la fe no son productivos en su vida diaria, en su vida secular, porque dejan las cosas a medias, porque no tienen una convicción de qué es lo que tienen que hacer. Por eso es que para el creyente, la palabra del Señor lo dice claramente, lo hemos repetido, se han escrito millones y millones de mensajes. Pues la fe es la certeza de lo que espero y la convicción de lo que no estoy viendo. Y esto me ayuda mucho para que yo termine, para que yo me ocupe. Pablo dice, ocúpense de su salvación. No se queden a medias, no se salgan del camino en el trayecto. Amén. Esto es lo que Pablo está diciendo. No te salgas del camino, no te metas a una vereda, no te vayas por extravíos de la religión, de las filosofías, de las filosofías modernas también. Y dice, y termina aquello que empezaste. Corre bien. Mira, cuando Pablo dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, Pablo está hablando de que terminó aquello para lo cual fue llamado.
no lo hizo a medias, porque creo que con la conversión del corazón de Pablo, si Pablo no hubiera terminado bien, creo que le hubiera dicho, no corrí bien la carrera, córranla ustedes. Balaam no corrió bien la carrera. Saúl no corrió bien la carrera, no terminaron la carrera. Salomón no terminó bien la carrera. Y es lo que Pablo dice aquí, ocúpense de su salvación, terminen aquello a lo cual ustedes han sido llamados y corran bien esa carrera. Ustedes no están esperando aplausos de la gente. Ustedes no deben de esperar felicitaciones, palmaditas de espalda de la gente, sino que ustedes deben de buscar, número 1, la obediencia y número 2, agradar a Dios. Amén. La cuestión es esta: no hagan las cosas a medias. Cuando una persona hace las cosas a medias, ¿qué sucede? Que empieza a perder la confianza de los demás, ¿verdad que sí? No, a esa no le pongas a hacer eso porque no lo va a terminar, lo va a dejar a medias. Pablo dice, ocúpense de esto. Ahora, es tu propia salvación, no es la salvación del pastor, no es la salvación de tus amigos, no es la salvación de tu familia, es tu propia salvación. Pablo no está hablando de los demás, está hablando de ti, de mí, de nuestra carrera. Cada uno estamos corriendo una carrera. En el cristianismo estamos corriendo una carrera en el mundo. Y Pablo dice que cuidemos. Por eso habla de temor y temblor, porque dice debemos de cuidarlo con ese celo de estar haciendo aquello para lo cual fui llamado y estar haciendo bien hecho lo que estoy haciendo. Porque tampoco se trata de que voy a terminar aunque termine arrastrado. Yo no comparto esto cuando dicen usted termine su carrera aunque sea arrastrado, aunque sea gateando. Creo que ese no es el principio que Dios dejó en nuestros corazones. Vamos a terminar bien la carrera. Terminarla bien es terminarla de pie, terminando. No es postrado, no es humillado, no es despreciado, no es, aunque sea la fuerza, usted va a llegar ahí, aunque sea arrastrándose. No, el Señor dice, cuide su vida. ¿Por qué? Porque usted y yo, amado hermano o hermana, vamos a rendirle cuentas a Cristo. Yo no sé si a usted le ha tocado rendir cuentas. Los que manejan aspectos de contabilidad saben lo que significa rendir cuentas. Los que manejan cuestiones administrativas saben lo que es rendir cuentas. Pero rendir cuentas, no lo que tú haces y haces esto y bueno, salí bien. No, es cuando vas con alguien y tienes que presentarle un estado de cuenta de las operaciones del mes, de los gastos, los ingresos del mes, y debes de presentar una utilidad o debes de presentar un manejo correcto de la cuenta. Si no lo haces, vas a ser penalizado de alguna forma. Pues eso es terrenal. Si tú crees, amado hermano o hermana, que Dios te llamó, que te llamó, y crees que el Señor te va a aceptar fallas, no para perder tu salvación, sino por los galardones. Y te va a decir, no, yo te entiendo, yo soy Dios y yo te entiendo, yo te comprendo. No, estás equivocado, Dios no va a hacer eso. Dios te va a demandar buenos resultados del don que te dio. ¿Por qué? Porque te capacitó con su Espíritu Santo. Te dio la capacitación y los recursos a través de los dones espirituales para que tú cumplas bien la tarea. Número 3, talentos naturales. Tienes talentos naturales para hacerlo. Debes de hacerlo. No vas. Los jóvenes están cerrando su ciclo escolar. No sé cómo les fue. Oramos al principio de año para que les fuera bien. Si no les fue bien, no es culpa de Dios, porque Dios determinó la bendición sobre ustedes. Eso fue ya otro tipo de problemas. Y a los padres tendrán que lidiar con eso. O ustedes tendrán que lidiar con esto si sus papás son firmes y le dicen nada de vacaciones, a estudiar para retrasadas, ¿verdad? O le dicen, no, dejaste 4, no importa, te voy a mandar a tu viaje, te voy a comprar tu bicicleta, te voy a comprar el mejor teléfono. Perdiste 4, el otro año la recuperas. Es que puedes recuperar numéricamente las clases, lo que no va a recuperar es esa
mala costumbre que tienen y los malos principios que tienen para desarrollar una vida productiva. Pues Dios, esto es nada más terrenal. Ahora cada uno de nosotros le va a rendir cuentas a Dios en aquel día. Y a Dios no se le va a pasar nada. Ahí va a estar el listado completo de todo lo que Él te puso a hacer y lo que te capacitó para hacer, lo que te indicó o te dio dirección para hacerlo. Amén. ¿La vida está llena de pruebas? Sí, por supuesto. Enfermedades, dolor, angustia, pena, tragedias, enfermedad, accidentes, pérdidas terrenales, tentaciones, pecado, la maldad, la corrupción. Eso es con lo que nos toca lidiar a los creyentes aquí en la tierra. Pero por esto mismo es que el Señor nos ha capacitado con su Espíritu Santo para que nosotros tengamos esa suficiente fortaleza, fuerza, discernimiento, sabiduría y entendimiento para vencer todo lo que el mundo en algún momento presenta para nosotros como un obstáculo, porque el mundo no es amigo de Dios, el mundo es enemigo de Dios. Él mismo lo dijo, el que ama el mundo no puede amar a Dios, así es que el mundo es un enemigo para nosotros. Que tenemos que estar ahí, ciertamente tenemos que estar allí. Amén. Pablo dice ahí en 1 Corintios capítulo 10 y verso 12. Fíjate bien. Cuando Pablo hace esta referencia en ese pasaje de 1 Corintios capítulo 10 y verso 12, Pablo está haciéndonos ver que nosotros, en medio de tantas tentaciones, de pronto podemos caer. Pablo no está diciendo que somos inmunes. Pablo está diciendo que cuides, dice ahí, el que esté firme. ¿El que esté firme en qué? En la fe. El que esté firme en la fe, el que esté firme en Cristo, el que esté firme en el nuevo nacimiento, el que esté firme en el llamado. Mire que no caiga, no cuida, procura no caer en las tentaciones. Tentaciones van a haber, procura no caer en la tentación. Ahora, ¿qué te da esa certeza? Cantábamos hace un momento el profundo amor de Cristo. Dice que el amor de Cristo basta, es suficiente para nosotros. Cuando nosotros hablamos y tocamos el tema moral del adulterio, ¿por qué una persona adultera? Generalmente hay 20,000 respuestas a esto, yo les voy a dar una. Porque su cónyuge no está llenando una serie de expectativas que la persona tiene, o nunca llenó. Pero si esta persona, si ese cónyuge, hay muchas respuestas, pero esta es una de ellas. Pero si esa persona le llena, aparte de los principios morales y espirituales que la persona tenga, por eso es una tentación. Pero si la persona no está llenando esas expectativas de mis necesidades, probablemente yo estoy muy expuesto a una tentación sexual. Pornografía para los jóvenes. ¿Saben por qué algunos jovencitos miran pornografía? Porque sus papás nunca les hablaron de ese tema. Entonces ellos tienen curiosidad por descubrir de qué se trata. El problema es que les gusta. El problema es que les empieza a crear un bienestar y una satisfacción a ellos. ¿Ven? Es una tentación. Ahora, la solución no es quitarle el aparato, celular, computadora, lo que sea, para resolver el problema. Eso no resuelve, eso es una penalización, puede funcionar, pero yo tengo que ir a la solución, y la solución es sentar a ese hijo, a esa hija, porque las chicas también miran, y hablarles sobre este tema y hablarles sobre la pureza que el Señor espera de nosotros. Amén. Por eso Pablo dice, el que esté firme, mire, cuide, procure, vea por sí mismo. No, es que lo que pasa es que me provocaron, pastor. Pablo dice, tú eres responsable de tus acciones, tú eres responsable de tus decisiones. No es que te tentó la otra persona, es que me lo ofrecieron, es que me amenazaron.
pero tú debes. Por eso dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza para vencer la tentación. Pablo habla acerca de esto. Amén. Hebreos capítulo 2, verso 1 al 3. Quiero que vean conmigo algo sumamente importante. Debemos tener temor y temblor para no fallarle a Dios. Regreso a la tentación sensual. ¿Por qué es una tentación? Por supuesto, pero ¿por qué puedo caer? Porque no soy fiel a mi pareja, porque no amo a mi pareja. Estoy partiendo de un principio muy sencillo, porque no amo a mi pareja lo suficiente, por eso esto puede hacerme caer. Y cuando nosotros vemos el amor de Dios hacia nosotros y que Él ha derramado su amor en nuestros corazones, nos ha capacitado con un amor que nosotros por nosotros mismos no podemos sentir, porque el amor nuestro es sensual, condicionado, es un amor erótico en algún momento, la palabra del Señor lo enseña. Y Pablo nos trae otra vez, a través de este pasaje en el libro de Hebreos capítulo 2, versículos 1 al 3, vamos a leer, dice, por tanto es necesario. Dice, ¿puedes hacerlo? No, es necesario, amados hermanos. Por tanto, es necesario, es como necesitas la comida, necesitas el agua, necesitas el aire. Tan necesario como el agua, el aire y la comida, es necesario que con diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Ves? ¿Sabes cuál es tu llamado? ¿Sabes cuál es tu naturaleza nueva en Cristo Jesús? Conoces lo que la palabra del Señor dice y entonces tú cuidas con mucho celo no caer en eso. Porque el mundo te va a ofrecer una serie de tentaciones. Miren la habilidad de los emisores de tarjetas de crédito en estas fechas, ¿vale? Usted es buen cliente y le acabamos de asignar un extrafinanciamiento de 20,000 quetzales, ¿verdad? O te llegan a la puerta de la casa a tocar a dejarte una tarjeta. Si tú sabes que estás con tu presupuesto muy en orden, ¿qué vas a hacer? Vas a recibir la tarjeta y vas a decir, wow, 10,000 quetzales más. Es que no son tuyos. Te los van a prestar en el momento que tú le des el primer clic a la tarjeta. Amén. Pues esto, Pablo dice, no sea que nos deslicemos. Pero sigamos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Cristo te salvó, murió en la cruz del Calvario por ti, derramó su sangre allá, descendió del trono a la cruz del Calvario, el Hijo de Dios, y te dio fue abierta la puerta, el velo se rasgó desde la parte de arriba para abajo, para que hubiera un testimonio de que fue sobrenatural. Abre la puerta del lugar santísimo, nos abre la puerta de acceso al Padre a través de la persona de Jesucristo, y Él dice, manténgase firmes, porque ¿cómo vamos a escapar nosotros? Si los ángeles, aquí está hablando de los ángeles caídos, si los ángeles fueron echados del cielo, esa tercera parte fueron echados del cielo por una transgresión, de una rebelión contra Dios, ¿cómo vamos a escapar nosotros si intencionalmente nosotros cedemos a la tentación? ¿Cómo escaparemos nosotros si dejamos de correr la carrera a la cual Dios nos ha llamado a correr? Cada uno de nosotros hemos sido llamados a correr una carrera de compromiso, de fruto, de rendición de cuentas. Y Él dice, ¿cómo vas a escapar tú si dejaste de correr, si te saliste a media carrera? Si quiere ver de qué se trata esto, vaya a ver las carreras de los 5 kilómetros, 10 kilómetros, 21 kilómetros, 42 kilómetros, la Max Tot y todo eso. Vaya a ver, va a ver cuánta gente empieza. Y luego pongan su dron
del recorrido y va a ver cómo se va despenicando esto y la gente se va saliendo, otros se quedan, otros están tomándose selfies, porque no están corriendo, no es su carrera, no es su carrera, es una carrera que fue organizada por alguien, pero no es su carrera. El punto es que aquí no es la carrera del pastor, es la visión del pastor, es la visión de la iglesia, no es mía. Y tú no corres, porque no te das cuenta que a ti te fue asignada una carrera personal particularmente y por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él te asignó la carrera. Y piensas que no, yo no corro con la visión, no, yo no corro con, no, yo no comparto esto. Es que no se trata de que compartas, se trata que obedezcas lo que el Señor te ha mandado a hacer. Te guste o no te guste. ¿Verdad que así decíamos hace muchísimos años cuando éramos patojos, verdad? Y queríamos desafiar a, te guste o no te guste, te cuadre o no te cuadre. Y entonces decíamos lo demás, ¿verdad? Pues te guste o no te guste, tienes una carrera que te fue asignada cuando naciste de nuevo. Solo tú puedes terminar la carrera. Nos ayudamos los unos a los otros, nos fortalecemos los unos a los otros. El que está fuerte sostiene, levanta al que está débil. Pero la carrera la tienes que correr tú. Porque al final, amado hermano y hermana, desde donde está mi hermano Raúl, pasando por todas las sillas y llegando hasta donde está mi hermana Lili, nos van a pedir cuentas. Dios nos va a pedir cuentas. Ahora, no seas mediocre de decir, yo con ser salvo ya la hice. Pues sí, está bien, pues si eso es lo que quieres. Pero cuando tú dices, yo con ser salvo, ya estoy bien. No, es que el Señor va a ir a buscar fruto en ti. ¿Qué fruto? ¿Va a encontrar fruto o va a ser como la higuera que solo estaba llena de hojas? Por fuera. Fíjate bien lo que Jesús le dijo. Jesús fue más duro con los fariseos, porque Jesús les dijo, son como tumbas blanqueadas. ¿Sí? A mí me enseñaron ahora que yo a fin de año me pongo a pintar mi casa y una vecina me dio una receta y me dijo, mezclale detergente y cal. Y le digo, ¿y cal? A pintar con cal, me dijo, ya vas a ver, ahí en mi pueblo, ella por el oriente, y dice, ahí en mi pueblo con cal pintan y ves cómo dura. No lo sé, pero sí voy a hacer la prueba. Ahora, fíjate bien, pues, la Biblia te dice y te habla claramente que no vayas a ceder en dejar de correr tu carrera. Cuando nosotros vemos la historia de la iglesia, amados hermanos y hermanas, cuando empezó la iglesia, ¿tú crees que la iglesia empezó Pentecostés? Qué lindo, qué alegre, todos contentos y hablando en lenguas, hablando en idiomas, porque dice que lo entendían, los demás entendían de diferentes regiones, estaban entendiendo, pero ¿tú crees que todo era fiesta y todo alegre? Tú te das cuenta y cuando ves la historia de la iglesia vas a ver cómo la iglesia empezaron a ser perseguidos, empezaron a ser asesinados. Esa es la palabra que podemos usar. Mártires sí, pero fueron asesinados por predicar la palabra, pero ellos no dejaron de predicar la palabra del Señor. A los discípulos los encerraban, los tenían presos y les daban con vara. Y no les daban 2 varazos, les decía, te vas a estar quieto. Les daban los 39 reglamentarios. Y ellos salían de ahí y decían, ¿y a quién vamos a obedecer? ¿Al hombre? Porque les decían, dejen de estar hablando de ese Jesús. Y ellos salían gozosos de la cárcel de que hayan sufrido por causa de Cristo. Ahora parece que es a la inversa, ahora es, si sufro, me entristezco y digo, ¿qué estaré pagando? Si sufro, no me gusta el sufrimiento que el evangelio trae, no me gusta el sufrimiento, no me gustan las limitaciones, no me gusta que yo tenga que restringirme o que me limite de cosas, no como un sufrimiento, no debería de ser así, pero a veces me
No me gusta sufrir. No nos gusta sufrir. Amén. Cada uno de nosotros que peca y no logra ocuparse de ese pecado. Fíjate que cuando pecamos debemos de ocuparnos de ese pecado. Ocuparnos de resolverlo, como cualquier problema que te surge en el trabajo, viene el problema y tú te ocupas específicamente del problema que tienes que resolver. Igualmente, si hay pecado en nuestra vida, tenemos que ocuparnos de ese pecado personalmente, y si no, pedimos ayuda. Oren por mí, pido consejo, trato de salir, que me ministren, si es necesario, liberación de esa parte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la Biblia claramente allí, quiero que vayan conmigo a 1 Corintios capítulo 3, versículos 12 y 13, la Biblia claramente habla acerca de con qué estás tú edificando tu vida. ¿Con qué edificas tu vida? ¿Alguno de ustedes ha tomado vitaminas alguna vez? ¿Sí? ¿Alguna vez? ¿Verdad que sí? ¿Para qué tomas vitaminas? Porque tu cuerpo se debilitó con algo, entonces tienes que tomar vitaminas. Se pone muy de moda ahorita 3 tipos de vitaminas para este tiempo de gripes. La vitamina C, por supuesto, la vitamina D3 y la vitamina y el zinc. Si tomas esas 3 cosas, dicen los expertos que vas a tener fortalecido tu sistema inmunológico. Ahora, fíjate bien cómo cuidamos nosotros de esto. Ahora mira lo que dice. Pablo habla acerca de con qué elementos, con qué recursos estás edificando tu vida. Verso 12 del capítulo 3 de 1 Corintios. Si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. Porque el día, ¿qué día? El día cuando te presentes delante del tribunal de Cristo. El día lo declarará. Pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Yo creo personalmente que una de las primeras obras que va a ser quemada, porque es madera, es la religiosidad. Cuando llegues con el Señor, si llevas religiosidad en ti, queriendo aparentarle al Señor tus obras, se va a quemar, va a ser quemada por el fuego. La religiosidad no funciona con Dios. La religión es una forma, no nos confundamos, la religión es una forma de poder llevarnos, instruirnos, mostrarnos. Pero la religiosidad te hace daño, porque en algún momento te vas a empezar a volver religioso, religiosa, o religioso, o religiosa, o legalista, ¿verdad? Así es, esta es la verdad. Legalista, esta es la verdad y así es. No hay para dónde. Según él, según ella, el legalista habla sobre esto, ¿sí? Ahora, Jesús aborda este tema de las obras de una manera más, tal vez yo le llamaría una manera más directa. En Mateo 10, 28, lee este pasaje y márcalo si es posible en tu Biblia, porque este pasaje tiene que ver con una aclaración a nuestra mente y a nuestra forma de pensar como cristianos. Mateo 10, 28, no temáis a los que matan el cuerpo. ¿Sí? Porque a eso le tememos, ¿o no? Si hay una balacera por donde vas pasando, ¿qué haces? Dices, yo voy a pasar en medio, ¿verdad? No, huyes, te escondes, Dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel. ¿Quién es aquel? ¿Ah? Dios, ¿verdad? Dios, ¿quién es aquel? Eso no va a decir ahí. Dios, más bien aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. La condenación
por ser desobediente, por haber dicho yo soy cristiana, yo soy cristiano, y hacer lo opuesto a lo que el Señor te dice en su palabra. Porque eso sí te podría llevar, a que pierdas la salvación, sino a mostrar que nunca fuiste salvo. Es que miren, hermanos y hermanas, ustedes tienen que tener en cuenta algo muy importante. No se metan al lío de si la salvación se pierde o se gana. No se metan a ese lío. En el momento cometemos los errores y caemos en esas trampas. Solo piensa por un momento. Si eres salvo, si naciste de nuevo y eres salvo, es imposible que pierdas la salvación. Porque tú no quieres, tú corres para el lado nuevo, te vas hacia la luz. A ti lo que te gusta es la luz, no te huyes a la oscuridad, huyes al pecado, huyes a la tentación. Y si pecas, abogado tenemos para con el Padre en Jesucristo. Amén. Ustedes no se metan a ese rollo. Piensen básicamente esto: la certeza de que has nacido de nuevo. Esto es lo importante en tu vida. Amén. No teman morirse un día. Teman el juicio de Dios. Teman que voy a oír de Él. Porque en el momento que tú estés parado frente al glorioso Jesús, no hay nada que puedas hacer. Ahí tu destino ya está determinado. ¿Me entiendes, hermano, hermana? Me gusta mucho lo que Isaías 8:13 dice, porque Isaías habla acerca de una acción sobre ti, que te va a ayudar mucho a pelear la buena batalla de la fe. Isaías en ese pasaje de 8:13 dice: a Jehová de los ejércitos, a Él santificad. Sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. ¿Sí? No es que te va a hacer la gente, ¿qué puede hacer el jefe, el patrón, el dueño? No, es Dios, a Él teme. Teme no lo que puede hacer en este momento, porque su gracia y su misericordia aún está disponible para nosotros. Teme el día que te pares frente a Él. ¿Cómo te vas a parar ese día frente a Él? ¿Y cuánto fruto vas a llevar? Filipenses 2:13, estamos hablando de la segunda obra de la salvación. Filipenses 2:13, ese pasaje con el que empezamos leyendo el estudio hoy, dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Los perezosos y los negligentes han agarrado este pasaje para decir: no, es que Dios me tiene que hacer sentir que quiero. Si su esposa o su esposo están tomándose un cafecito ahí en la mesa solos, ya los patos se han ido a dormir, y su esposa le dice: dame un beso. Usted le dice: déjame que lo sienta. Es que ahorita no siento. Por supuesto que se va a quedar sin comer 2 días, ¿verdad? Pero es que no siento. No siento. ¿Cómo que no sientes? O sea, tú le das el beso, no tienes que sentir aquel fuego y wow, estoy enamorado. No, es esto. Pues esto es exactamente. Dios no produce el querer y el hacer para que nosotros decidamos qué queremos hacer y qué no queremos hacer. Dios, lo que Él hace, fíjense que la palabra produce viene de la palabra griega energón, ¿sí? Que es energizar, levantar, ¿sí? Motivar. O sea, lo que Dios hace es darte vigor para que hagas su voluntad. No para que tú digas: no tengo ganas de ir a la iglesia, no tengo ganas de leer, ahorita no siento ese deseo de leer la Biblia. Porque nosotros nos movemos mucho por lo sensual, lo que siento. No tengo ganas de leer la Biblia. Bueno, Señor, mientras duermo, revélame lo que tú me querías decir en tu palabra. ¿Ves? Negligente,
perezoso, haragán, sin energía, porque aquí lo que dice la palabra griega es alguien que tiene energía. Y tú cuando tienes energía, ¿qué haces? ¿Qué haces cuando tienes energía? ¿Qué haces cuando no tienes energía? ¿Algunos de ustedes duermen hasta las 11 de la mañana? Porque estás cansado, estás cansado. Abre los ojos y ahorita con estas gripes, ¿verdad, mi hermano? Uno quiere abrir los ojos y no puede. Y uno se levanta, ¿verdad? Como decimos en Guatemala, así atarantados, ¿verdad? Y vuelven a caer en la cama. Yo lo vi, nuestra hermana estuvo enferma, mi esposa estuvo 2 días, y capum, caía así como pollito en la cama y se quedaba dormida, porque no tiene energía. ¿Sí? Algo se desconectó dentro de la persona. Amén. Bueno, espiritualmente, cuando te desconectas de la palabra del Señor y te desconectas del Espíritu, eso haces, pierdes energía. ¿Alguna vez has estado sentado con una persona que te aburre? ¿Qué haces? La persona te aburre y habla bastante, mucho. Y te está hablando y tú estás, ¿verdad? Y dice, no, me da pena, estás cansado. No, estoy meditando en lo que me estás diciendo. Pero la persona con energía, dice, es el Señor el que produce el querer. El Señor produce energía en ti para que hagas las cosas. Fíjate bien, hermano, que ni siquiera tú tienes que poner tu energía. El Señor produce en ti la energía. Amén. Entonces tú estás leyendo la palabra horas. Nos tuvimos un discípulo que decía, yo oro solo cuando me voy a dormir. Y por supuesto que oraba 5 minutos, porque se quedaba profundamente dormido, ¿no? Y me dice, es que a mí me gusta dormirme en los brazos del Señor. Entonces yo le dije una vez, ten cuidado que no vas a despertar en los brazos del Señor al siguiente día, ¿verdad? Ya no estés en esta tierra. Porque dormilones, como le dijeron al profeta, dormilones. Que Él quiere hacer su voluntad y te da energía, te da fuerza. Yo cuando veo a los hermanos de matrimonios trabajando, vienen a las 4 de la tarde o un poquito antes y llegan hasta las 9 de la noche aquí. Yo oro y digo, Señor, dale la energía para que mañana estén otra vez aquí y no vayan a decir, ya cumplí el turno, como que son cargadores de, aunque son cargadores de andas, ¿verdad, hermano? Ya cumplí mi turno. No, aquí están los hermanos. ¿Qué energía? ¿Quién les da esa energía a Dios? Su amor por Dios. Si no, me entra la pereza con esto. Amén. Juan capítulo 5, verso 21. Fíjate bien. ¿Cuál es la tragedia para un creyente? Es ignorar y no responder a las motivaciones. Cuando Jesús pasaba cerca de aquellos 2 pescadores, les dijo, ven, síganme y los voy a hacer pescadores de hombres. Eran hombres de energía, cansados, se levantaban 2 de la mañana para ir al mar a pescar. Y Jesús los pasa llamando alrededor de las 8 de la mañana. Y ellos se van detrás de él, dejan sus redes, dice, ¿verdad? Y se fueron. Y después otros 2 y dejan al papá con todo y se van. Fíjate bien lo que el Señor dice, pues. No tenemos excusa. Cuando Pablo dice en Romanos que no tenemos excusa, Pablo se refiere a esto. Fíjate bien, Juan 5:21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Éramos unos cadáveres ambulantes. Pero aquí viene tu compromiso. Así también el Hijo a los que quiere da vida. Ahora, hazte una internalización, introspección y pregúntate, ¿yo tengo vida en mí? ¿Tengo vida?
o todavía estoy saliendo de la tumba como Lázaro atado? Porque dice que al que quiere le da vida. Los servidores, las mujeres, miren a estas mujeres aquí temprano limpiando sillas, limpiando ventanas. Nunca, yo no creo que a Beatriz le han preguntado, hermana, nos debe, por lo menos denos lo del desayuno. ¿Sí? Tienen fuerza y todavía van a su casa y van a cocinar al mediodía y todavía van a lavar ropa el domingo en la tarde y todavía van a preparar, ya no uniformes, porque ya se acabó creo lo de los uniformes. Algunas mamás cuando termine el ciclo escolar quisieran quemar los uniformes, ¿verdad? Para ya no volverlos a ver nunca más. Pero tienen energía. Dios es el que le da vida al que Él quiere. Jesús te da vida para que hagas la obra. No para que te vas al mar, no para que te vas al volcán cada fin de semana, para que le sirvas. 1 Corintios 2:12, Pablo lo afirma de una manera más fuerte. 1 Corintios 2:12 dice, voy a ir un poquito más rápido en esto, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Subraye eso, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Para que sepas lo que Dios te ha dado. No tenemos el espíritu del mundo. El espíritu del mundo te cuenta en base a posición social, trabajo que tienes, cuánto ganas, qué tipo de carro tienes, en qué sector vives, con qué ropa te vistes, qué tipo de perfume te echas o loción te echas. El mundo te juzga por eso, ¿verdad? Pero lo que nosotros hemos recibido es el Espíritu Santo de Dios y los dones espirituales para que nosotros edifiquemos la iglesia de Cristo. Amén. Tienes que saberlo. El lirio de los valles. Todos deben de saber, todos deben de saber, todos deben de saber quién es Jesús. Es el lirio de los valles, es la rosa de Sarón. ¿Verdad qué lindo cantar eso, hermano? Debemos de saber quién es Jesús. Es que no es la persona que se para aquí a predicar, no son los hermanos que están en servicio en nuestra parte técnica y transmisiones, no son los hermanos que cantan. Tienes que saber quién es Jesús. Cuando cantamos, a veces algunas de las alabanzas, ay no, van a cantar otra vez esa. Si el Espíritu Santo te trasladara a China y tuvieras que vivir con la iglesia subterránea, entenderías lo que es tener una página de la Biblia nada más y leerla todos los días, porque no tienes más, pero naciste de nuevo. ¿Sí? 300 millones de cristianos hay en la iglesia subterránea en China, que viven con un pedazo de una hoja de Biblia, porque se la reparten. Logran entrar a una Biblia y la van repartiendo entre familias para que lean la palabra. Y tú tienes 31.102 versículos, 8.700.000 palabras y son tuyas. ¿La lees? ¿La lees? O cuando agarras tu Biblia el domingo salen arañitas, hormiguitas de tu Biblia. Trabajar sin murmurar. Filipenses 2:14 dice, haced todo lo que hagamos para el Señor y lo que hagamos en nuestra vida personal, sin murmuraciones y sin contienda. Los creyentes deben ocuparse de su salvación trabajando, no murmurando ni teniendo contiendas con nadie. Me gusta mucho lo que el diccionario define como murmurar: rezongar, refunfuñar y quejarse. Yo cuando veo el término rezongar, perdonen todo el respeto, pero pienso en un burro que tira patadas.
cuando murmuro, cuando critico, cuando estoy juzgando lo que están haciendo. Porque generalmente lo hago y yo no lo hago, ¿no? Ahora, fíjense bien, murmurar también dice es hacerlo en un tono suave. ¿Sí? ¿Quién hace así? El áspid. El áspid hace eso antes de atacar. Contiendas. Dialogismón es el término griego y dice peleas, cuestionamientos internos y externos con expresiones de duda. En la iglesia no deben de admitirse las murmuraciones y los chismes entre hermanos. La iglesia debe ser saludable en cuanto a eso, las relaciones deben ser saludables. El hermano no tiene que parecerse a ti, ni debe de hacer lo que a ti te gusta, pero debe de aceptarlo como el hermano y la hermana es. Es que no me gustan, que me cae mal. Muchos judíos cayeron en el desierto precisamente por murmurar. ¿Te das cuenta? Es que miren, cuando decimos, es que lo que los israelitas hicieron y cómo Dios trató con ellos en el Antiguo Testamento es una sombra de cómo va a tratar con la iglesia, pues esto mismo también. Porque si a los judíos, por la murmuración, quedaron postrados en el desierto, muchos cristianos van a quedar postrados también y van a terminar antes su carrera por murmuradores, por estar murmurando contra la obra del Señor, contra los hermanos en la fe. No digamos afuera le damos rienda suelta a todo eso, ¿verdad? Pablo lo dice ahí en 1 Corintios 10:10, lo leo rápidamente, no murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron. Oigan bien, ¿quién los mató? El destructor. O sea que a los murmuradores el destructor les tiene el pago. Así es que cuida de murmurar contra tu hermano, cuida de murmurar contra la obra del Señor, cuida de murmurar contra los líderes y siervos del Señor. Por muy mal que te caigan, anda al Señor y pídele que purifique tu lengua, que purifique tu corazón primeramente antes de decir cosas que no debes. Filipenses 2:15, la cuarta tarea de pureza, ya vamos a concluir. Para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación perversa. Se nota que tú eres cristiano, se nota que tú eres cristiana. ¿Cómo te conocen en la calle? ¿Cómo te conocen tus vecinos? ¿Cómo te conoce la gente cuando vas a un lugar público? ¿Cómo te conduces con ellos? ¿Amable, cordial, respetuoso o arrogante y prepotente? Fíjense que cuando el Señor habla de ser irreprensibles, dice ser libres de fallas, de censura, no tener defectos, vivir por encima del reproche. Eso es hermoso, ustedes. Vivir por encima del reproche. O sea, el reproche no te toca. Miren lo que el águila hace, ¿verdad? Todos ustedes lo saben, pero se lo recuerdo. Cuando viene una tormenta muy fuerte, el águila lo que hace es remontarse sobre la tormenta. Y ahí se queda hasta que la tormenta pasa. Pues así el reproche, para nosotros debemos de vivir sobre el reproche. ¿Qué tienen que reprocharte? Más los de afuera. Hermanos, inviten a matrimonios a algunas parejas, decía el hermano. Yo también los animo. Es que yo no tengo a nadie que invitar. ¿Cómo que no? Yo nací en un ambiente de repartir programas de cine. Entonces uno iba en la calle y había alguien que te repartía el cine real, el cine ideal, el cine moderno, el cine Lux, el cine Fox, el cine latino. ¿Sí?
Y uno miraba el programa y decía, uno escogía, ¿verdad? Porque decía lunes, martes, miércoles, y uno escogía la película. Decía, esa película debe estar buena, ya en lo solitario. Y entonces uno escogía su película. Pues bueno, esto no es que te pongas a repartir invitaciones, pero ¿será que las parejas que te conocen tienen tan buen testimonio de ti que si les invitas van? Es que a ese grado de no reproche debemos de llegar los cristianos, que si los invitas, van porque saben que las intenciones tuyas son buenas con ellos. Es que ese es el punto, amado hermano, que te conocen y sabes que tus intenciones son buenas. Por eso decía el hermano, pues tal vez la forma de que vayan en el amor de Cristo es que usted le pague esa cena. Pero es parte de nuestro amor también por ellos, porque lo que van a ir a oír es bueno. Amén. Ahora, ¿por qué no van? Uno dice, los más duros son los de la casa. ¿Verdad que sí? ¿Quiénes son los más difíciles de invitar a la iglesia? Los de la casa. ¿Por qué? Los gringos tienen un dicho, una frase, una pregunta. Yo lo aprendí en mercadeo, cuando trabajaba en mercadeo, y ellos, porque uno cuando va a lanzar un producto al mercado, uno tiene que saber fundamentalmente la razón por cómo ese producto va a llenar un vacío en el mercado, un nicho en el mercado. ¿Sí? Y los gringos tienen una frase que es lo que ellos llaman el reason why. O sea, ¿por qué? ¿Por qué lo vas a lanzar? ¿Qué necesidad vas a llenar con eso? Sí, en el mercadeo se manejan muchas estrategias de esto. Ahora, la pregunta hoy, antes de concluir, es: ¿por qué le vas a contar de Cristo a otras personas? ¿Por qué? ¿Porque vas a una iglesia? ¿Por qué les vas a contar de Cristo? Porque Cristo te dio la vida. Estábamos muertos y Él nos dio la vida. Y tú le vas a, si el Señor te sanó, ¿a cuántos del Señor ha sanado que casi se mueren? Aquí vieron algunos, hermano, me acuerdo con el COVID, cuando empezó el COVID, este hombre estuvo ahí, pero ¿fue tu anhelo, vivir o no? ¿Por qué saliste estaba grave? ¿Por qué salió de ahí? Porque él quería vivir. Amén. ¿Y tú qué crees que tienen todas esas parejas que tienen problemas de matrimonio, problemas de violencia en el hogar, problemas de pecados, problemas de matriarcados, problemas de patriarcados, todo lo que sea? ¿Por qué? ¿Qué necesitan? Conocer lo que tú conoces, tener a la persona que tú conoces. La vida es Cristo y eso es lo que tú les vas a contar, no les vas a contar otra cosa. Amén. La quinta y Filipenses 2:16. Asidos de la palabra de vida. ¿Qué es asido? Con ese, no van a decirme es algo que es asido. Es asido, agarrado de la palabra. ¿Cómo hablas tú? En tu día a día, ¿cómo hablas? ¿Citas la palabra? ¿Dices la palabra? ¿Con frecuencia en tu día hablas la palabra? Porque mira, la palabra tiene respuesta para todo, y cuando tú te presentan un argumento de cualquiera, económico, problemas familiares, de trabajo, enfermedades, problemas económicos, ¿tienes o no la respuesta? Amén. Nosotros tenemos, aquí está la respuesta en la palabra del Señor, pero tenemos que estar agarrados de la palabra. De patojos, ¿cuántos se quedaron colgando de un árbol, de la rama de un árbol alguna vez? ¿Verdad que quedarse colgando, uno colgando no sabía qué iba a hacer, ¿verdad? O me suelto, o me logro salir, o se me quiebra la rama. Pues la palabra debe ser esa tabla de salvación para sí, agarrado de la palabra, dice, esa palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano. Pablo escribe, pues igualmente yo puedo decir, bueno, sé que no corrí en vano. A veces encuentro personas que estuvieron, hermanos, que estuvieron con nosotros en la iglesia hace algunos años,
y ahora sus hijas, así como María Isabel, que es chiquita y ahora grande, y me dicen, ay, tiene 24 años ya mi hija, y yo es chiquita, casi que oramos por ellos aquí. Pero se acuerdan, voy a llegar un día así, quiero que vean mis hijas cómo están. Acabo de encontrarme a otra de las mujeres que estuvo con nosotros, sus hijos así grandotes, ya empresarios, y oramos por ellos aquí. Agarrados de la palabra. ¿Se acuerdan de lo que les dijo el Señor? ¿Tú te acuerdas de lo que te dijo el Señor para tus hijos? ¿Se acuerdan de qué les dijo el Señor para tus hijos? ¿Por qué se están agarrados de la palabra? Dios me dijo esto para mis hijos. Yo creo que Dios va a cumplir la palabra en mis hijos. Y esto tiene mucho que ver con el testimonio adentro y afuera de la iglesia. ¿Cómo piensa la gente de ti afuera? ¿Cómo piensa la gente adentro de la iglesia? Saben, a veces yo les digo, no siempre lo hacemos, digo, vayan a darle un abrazo al hermano. Y yo espero que salte como un resorte así y voy a ir a abrazar a este hermano, esta hermana que no y abrazarlos. Hermanos, o no, estar abrazando gente. Abrazo a los que huelen bien. Fíjate bien. ¿Saben cómo es? Tal vez haciendo una referencia, ¿cómo es agarrarse de la palabra? Es como que tú descubriste la cura contra el cáncer y tú la tienes. ¿Y qué haces? Quiebras el recipiente, la tiras, te agarras de eso. Dices, no solo yo, sino que otros voy a darles de esto. Me agarro de eso. Esta es la cura para el cáncer. Pues así debemos de agarrarnos de la palabra. Estas promesas, las promesas del Señor, mías son. Hoy estoy un poquito más inspirado con los coritos del ayer. Las promesas del Señor son mías. Y yo me agarro de la palabra, Señor. No es para estarla repitiendo, ¿verdad? No es, repítala 10 veces, va a ver cómo a la 10ª, como las plagas, se le cumple, ¿verdad? No, es lo creo. ¿Sí? Lo creo. Hace muchos años un pastor decía desde el púlpito eso. Y yo me tomé la libertad de decirle, yo creo un poco diferente. Porque él decía, la Biblia es la palabra de Dios. Yo lo creo y así es. Y yo le dije, solo te quiero, con todo el respeto de mi pastor, porque era mi pastor. La Biblia es la palabra de Dios. La creas o no, así es. Así es que lo mejor que podemos hacer es creerla. Amén. Vámonos de pie y vamos a orar al Señor. Lo mejor que puedes hacer es agarrarte esta semana de la palabra del Señor. Agárrate de la palabra del Señor. Como la cura del cáncer. Ahí está. Es una inyección, es una pastilla, es una cápsula, es un líquido lo que vas a tomar, pero tú te lo tomas. Fíjate bien, algunas personas no se curan a veces de enfermedad, no solo porque el Señor no quiere hacer el milagro, sino porque se toman la medicina con desconfianza. Ese doctor no me dio mucha confianza. Saber si me va a curar, saber si me va a hacer bien. La palabra del Señor te va a hacer bien. Te va a hacer bien. Amén. El que oye mi palabra y cree al que me envió. El que cree mi palabra. Fíjate que Jesús dijo, de cierto te digo, que el que cree mi palabra, fíjate bien, y cree al que me envió, el Padre. Amén. Miren, es tremendo. Porque dice, no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida.
Ahorita viene una de las épocas que más distrae al cristiano, o que es una tentación para el creyente. ¿Sí? Ahora, no se trata de épocas, se trata de convicción. A ti te pueden venir grandes épocas y grandes movimientos y grandes señales en los cielos, pero ten cuidado porque el anticristo va a hacer señales también desde el cielo. Amén. El que cree en mí, en Cristo. Hermano, hermana, esta semana tiene que ser una semana diferente para ti. Una semana en la cual vas a creer vas a hablar lo que dice la palabra del Señor. ¿Te dicen algo? Sí, la palabra del Señor dice esto, hermano. Confía en esto, cree en esto. Esto dice la palabra del Señor. No te pongas si metes otros argumentos, el Señor no te puede respaldar porque estás hablando con el sistema del mundo. Pero Dios dice en su palabra, pero el Señor dice en su palabra. Y este es el ejemplo, y es ese sexto tema y tarea. Dar un ejemplo afuera. En tu casa, Señor. Dios, ¿te han visto tus hijos levantar las manos en tu casa? Señor, hoy levanto mis manos. ¿Saben tus hijos a qué hora oras? ¿Saben tus hijos cuál es el lugar donde oras en tu casa? ¿Te han visto tus hijos levantar tus manos, Señor? ¿Te han oído orar por ellos? Sin que tú lo digas por ellos, sí, pero ellos en algún momento bajan, van descalzos, no se oye, y tú estás clamando por sus vidas, estás bendiciéndolo. ¿Qué crees que va a hacer Dios? Bendecirlos. Porque un sacerdote está ministrando en su casa. O se pregunta, ¿por qué mi papá, cuando meten gol, levanta, grita, brinca, da vueltecitas, así como cabrita, mordiéndose la cola? ¿Y por qué para alabar al Señor? ¿Será que levanto mis manos, Señor, a ti? Padre, hoy oramos a ti, Dios eterno, Dios inmutable. ¿Cuántas veces tu palabra nos dice, nos advierte, nos anima en ese atributo glorioso tuyo que eres inmutable, que tú no cambias? Aquí estamos, Señor, hoy, una congregación sedienta, hambrienta de ti. Estamos aquí hoy, Señor, orando a través de la persona de Jesucristo. Señor, desata el poder de tu Espíritu Santo en nuestras vidas para que nosotros, Señor, no nos avergoncemos del Evangelio, porque tu Evangelio es poder. Que no nos avergoncemos de tu palabra, que no nos avergoncemos de llamarnos cristianos allá afuera, Señor, porque tú nos has llamado, nos has mandado, nos has ordenado, nos has instruido y nos has capacitado para hacer luz. Y hoy nos has recordado, Señor, que brillaremos como luminares en medio de una generación perversa. Cuando la maldad se multiplica, la luz que tú pusiste en nosotros brilla y resplandece más. Y así hemos sido llamados, Padre eterno, por ti, a la gran comisión, Señor, de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Con nuestras palabras, con el llamado que tenemos, Señor, en cada uno de los ministerios, Señor, donde estemos, pero sobre todo con el testimonio que nosotros demos allá afuera, Señor. Porque muchas veces ese testimonio va a tener más fuerza y poder que una predicación, que una enseñanza, que una exhortación o una amonestación. El testimonio de vida, que la gente sepa que nosotros somos luz. Esta mañana queremos orar por nuestros hijos, Señor. Tal vez los hemos contaminado con nuestros comentarios, con la murmuración.
Tal vez hemos contaminado a nuestros hijos, Señor, con nuestras malas actitudes, pero esta mañana pedimos perdón como padres. Señor, nos escogiste para hacer un alto a nuestros ancestros, a las líneas de iniquidad y a las líneas de maldición que venían a través de nuestros ancestros, Señor. Y nos llamaste a nosotros para hacer luz, para ser como la sal de la tierra, pero sobre todo, Señor, para marcar un alto a todas esas maldiciones y esas iniquidades y ser levantados como una generación nueva y levantar a nuestros hijos como una generación bendita, Señor. Hoy bendecimos a nuestros hijos. Si usted está ahí cerca y su hijo está ahí, su hija, ponga sus manos. Porque no son sus manos, físicamente, materialmente, humanamente son sus manos, pero son las manos de Cristo, queriendo tocar a los jóvenes y a sus hijos hoy, Señor, rescatar a esta generación, Señor, preservarlos para ti, Señor, a través de la oración, la intercesión. Hoy bendecimos a nuestros hijos, allá donde están, los hijos que no están aquí, Señor, tú no tienes espacio, a ti no te limita el espacio ni el tiempo, Señor. De tal manera, Padre, que hoy en esa confianza y en la certeza misma del Dios omnipotente, enviamos la palabra donde están nuestros hijos, salidos del vientre, salidos de los lomos, y arrancamos a esos hijos de un destino gris, infructuoso, estéril. Y hoy mismo a través de la palabra, Señor, una palabra profética que sale de nuestra boca sobre nuestros hijos, Señor, declaramos por nombre a cada uno de nuestros hijos, Señor, que serán como plantas de olivo alrededor de nuestra mesa. Y generarán el aceite, generarán el aroma, la fragancia que sube delante de ti, Señor, como el incienso de la tarde. Hablamos sobre el nombre, carácter, temperamento, imagen y semejanza de cada uno de nuestros hijos. Y ellos serán testimonio de ese cambio en nuestras vidas. Ellos serán testimonio del compromiso en nuestras vidas, Señor. Porque nosotros somos esa semilla que cae a tierra y muere para dar fruto. Morimos a nuestros deseos, a nuestra codicia, la codicia de nuestros ojos, los deseos de la carne, morimos a eso, para levantar a través de nuestros hijos una generación que te sirva a ti y que te tema a ti, Señor. Una generación que, como dice tu palabra ya en ese libro de Deuteronomio, Señor, que te sirva, que te siga y que te obedezca a ti. Hoy, Dios eterno, te rogamos por la vida de nuestros hijos, Señor. Algunos de ellos están en la balanza. Señor, que nuestras oraciones y nuestra intercesión como padres haga que tu misericordia estabilice esa balanza y sean hallados aceptos en el amado. En el nombre bendito de Jesucristo. A ti te damos la gloria, el honor y la exaltación. Espíritu Santo, sopla de tu viento en el corazón de cada miembro, cada oyente de esta congregación, para que nosotros seamos, Señor, luminares para el mundo y para que demos fruto. Que esta congregación sea, Señor, ese rebaño pequeño a quien el Padre ha placido darnos el reino de los cielos. En el nombre bendito de Jesucristo, toda la gloria, todo el honor y la exaltación te pertenecen a ti, Señor. Amén y amén. Amén y amén.